De regreso en Mesa Central, conectamos con el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, Juan Ignacio? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias por el contacto. Bueno, parece una obviedad decir que a 38, 39 días del plebiscito la actividad política está al rojo vivo, pero lo cierto es que es así y hay una serie de aristas que tenemos que tratar. ¿Le parece que comencemos por lo ocurrido ayer con la declaración de Isquia Siches en la tarde, la ministra del Interior, que, digamos, expresa la postura del gobierno de que efectivamente las declaraciones de Héctor Yaitul de la CAM constituyen delitos y serán perseguidos, y la figura sería la ampliación de alguna de las querellas por ley de seguridad del Estado que hay en contra del dirigente? ¿Qué le parece esta postura del gobierno, que representa además un cambio de lo que se había dicho pocas horas antes por parte de su ministro Giorgio Jackson? Sí, bueno, esta es una atribución que tienen los ministerios del Interior. Esto no es nuevo. Hay Yaitul, si uno mira para atrás, desde las primeras acciones violentas de la CAM el año 97 en Lumaco, los distintos gobiernos, los distintos ministerios del Interior implementaron ley antiterrorista, ley de seguridad interior del Estado, etcétera. O sea, esto no es nuevo, viene ocurriendo hace mucho tiempo. La pregunta de fondo, que es lo que dijo también la ministra Camila Vallejo, es cómo encontramos una salida política. Pero mientras tanto, claro, hay que perseguir no solo declaraciones, sino que delitos, ¿no? Delitos que se cometen, y claro, estas declaraciones obviamente tienen consecuencias porque hay acciones de sabotaje a la industria forestal, que, insisto, viene ocurriendo desde el año 97, y no solo la CAM hoy día. Lo complejo del asunto, ¿no?, es cómo desde ese tiempo ha ido escalando el conflicto, y hay otras organizaciones con otros liderazgos que tienen la misma, digamos, han utilizado la violencia política, la acción directa, digamos, para expresar sus propias reivindicaciones, etcétera. Entonces, yo creo que esto es parte de las atribuciones. Entiendo, es una ampliación de querellas que ya existen, ¿no?, que ya venían del gobierno anterior. Y lo otro que me parece interesante es que el gobierno no descarta también aplicar algún tipo de querella, y que podría ser. No, yo no soy abogado y especialista penal, digamos, pero las declaraciones del empresario eh, Paul Pedro de Pool. Osorno, ¿no?, también podrían Pedro Paul. constituir un peligro para la sociedad, ¿no? Esto cuando dice vamos a armar, voy a organizar gente de resistencia armada, si gana la prueba vamos a matar a más de 3.000 chilenos, como lo hizo Pinochet. Estamos hablando de un empresario, alguien con medios, vinculado además a un movimiento político cercano a José Antonio Kast, etcétera. Eso también podría constituir un peligro para la sociedad, y por tanto, bueno, hay ya varias querellas presentadas por la sociedad civil, pero lo bueno es que el gobierno no descarta también presentar alguna querella contra este empresario fascista, digamos. ¿Y hay algún error de juicio entonces en la aproximación del ministro Giorgio Jackson cuando opina a propósito de las declaraciones de Yaitul previo al anuncio de Isquia Siches, que este no es un gobierno que vaya a perseguir ideas y que no es buena idea perseguir penalmente a las personas? No desconozco ahí si hubo descoordinación o qué pasó, porque esa declaración ya la había hecho incluso el presidente de la República, cuando le habían preguntado anteriormente por otras declaraciones de Yaitul eh, tiempo atrás, digamos, cuando dijo que iba a intensificar la acción directa. El propio presidente planteó esa línea, ¿no?, de que acá, no sé, no hay que perseguir declaraciones, sino que hay que perseguir delitos, ¿no? Esa es la labor de las policías, del Ministerio Público, etcétera, de perseguir a los responsables. Esa línea ya la había bajado el presidente de alguna manera hace un tiempo, y tal vez a Giorgio, cuando le preguntaron al ministro de la SECPRES, o lo mismo a la ministra, tal vez, claro, no alcanzaron a conversar la decisión reciente de el Ministerio del Interior, que esto fue, entiendo, ayer en la tarde. Entonces, estas son atribuciones de los ministerios del Interior, y tal vez faltó alguna declaración ahí para efectos de la vocería pública, pero insisto, esto ya lo había dicho el presidente anteriormente, y yo comparto. O sea, en el fondo
acá, claro, y ahí uno entra en el límite, ¿no? ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? Porque, insisto, con el punto del empresario fascista, señor Paul de Osorno, uno podría decir, bueno, su libertad de expresión, está en un programa ahí con Patricia Maldonado, también estuvo en otro programa con otros militantes del Partido Republicano, tuvo entrevistas con José Antonio Cast, y uno podría decir, bueno, es su expresión política, es su pensamiento político, o otros lo podrán tildar de un enfermo mental, un loquito. Yo creo que no, yo creo que, que acá hay una intencionalidad política y yo creo que esa libertad de expresión tiene límites, ¿no? Y cuando pones en riesgo, puedes amenazar la convivencia democrática o puedes amenazar la integridad de otros o puedes generar, tus palabras pueden generar acciones, obviamente yo creo que el Estado tiene el deber de intervenir ahí, e incluso penalmente. Y no pasa lo mismo en el caso de Héctor Yaitul cuando con toda clase de detalle llama al sabotaje. No son, no es un llamado a atentar contra las personas, pero para quemar maquinaria, de repente vas a tener que atentar contra las personas y eso lo está diciendo Héctor Yaitul de manera expresa, detallada y en algo que parece incluso un instructivo. Una cosa es una opinión y otra cosa es una declaración que eventualmente puede constituir delito, que es la postura de la Corte Suprema, ¿no le parece? Que eso también podría constituir un delito. Sí, por eso ya le he respondido. Me parece que es parte de las atribuciones del Ministerio del Interior, ya se amplió la querella, y esto ya se ha hecho antes, lo han hecho distintos gobiernos, no solo con Yaitul, con distintos dirigentes de la CAM, Claro, pero y es parte se de lo las pregunto atribuciones. O sea, yo creo porque, que el Estado, un Estado de Derecho, tiene que perseguir organizaciones que reivindican la acción directa y la acción, la violencia política, obviamente, perfecto, sea solamente contra, para entenderlo, o Juan sea, Ignacio, usted mucho más. entonces cuando dice el presidente ya había bajado esa línea, que luego toma Giorgio Jackson y repite, digamos, antes del anuncio de Isquia Siches, respecto de no perseguir opiniones, pero usted deja fuera lo que ha hecho Héctor Yaitul, digamos. Eso es lo que entiendo. No es una No, opinión, no, 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 no no. está dentro de O la sea, en el libertad de fondo, expresión lo que hace lo que el Héctor Yaitul. gobierno ya había dicho antes es que acá ya hay querellas presentadas, ¿no? Ya habían querellas presentadas. Ya, no es que la CAM estaba sin querellas o Yaitul estaba sin querellas, eso ya estaba presentado. Y la pregunta es la efectividad de esas querellas. Esa era la discusión hace un tiempo atrás. Ahora, con estas nuevas declaraciones, pero no solo nuevas declaraciones, sino que además nuevas acciones que la CAM se ha adjudicado en los últimos días, las últimas semanas. Obviamente eso implica la persecución penal del Estado y ahí el Ya, Ministerio del por Interior eso le tomó una preguntaba. decisión que es ampliar una querella que ya existía por Ley de Seguridad Interior del Estado. Lo que yo estoy diciendo es que no es nada nuevo. Esto, insisto, ha ocurrido desde el año 97 para atrás. Si uno revisa los distintos gobiernos, ya han habido, mire, Yaitul ha estado preso varias veces, ha estado huelgas de hambre, estuvo el obispo Chomalí de Concepción en su momento mediando, esto con el gobierno Piñera 1, también con los gobiernos de la concertación, o sea, esto no es nuevo. La pregunta de fondo, en el caso del conflicto del Estado de Chile con el pueblo, nación mapuche, la pregunta de fondo es cómo encontramos una salida política, porque la sola salida o la sola arista penal no soluciona el problema de fondo y lo único que ha hecho desde el año 97 en adelante, cuando ocurren este tipo de acciones, insisto, la CAM fue la primera, pero hoy día hay más organizaciones que no responden a Yaitul, que son distintas organizaciones en distintos territorios, vemos que escala el conflicto. Y ahí el Estado ha sido negligente o ha sido lento en encontrar una solución política de fondo. Esto lo viene diciendo Naciones Unidas, los relatores de pueblos indígenas de Naciones Unidas, desde los años 2000 que vinieron a Chile. Estamos en el Ujú. 2022. Hay un documento que se llama Senador, Verdad y Nuevo Trato, que lo hizo el gobierno de Lagos, que lo presidió el expresidente Patricio Aylwin, con una serie de diagnósticos y propuestas, y ahí quedaron en el escritorio de la moneda de los distintos gobiernos. Ahora al menos hay un plan buen vivir, que uno podrá decir es insuficiente, hay que profundizarlo, pero en el fondo hay que buscar una salida política y de fondo al problema de la relación del ujú. Estado de Chile y la deuda histórica del Estado de Chile con el pueblo nación mapuche. Ahora, acción violenta, acción política, violencia política, hay que perseguirla penalmente. Yo no tengo tapujo en decir aquello. Estamos conversando con el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, que es además presidente del partido. ¿Cómo anticipa
Juan Ignacio, lo que va a pasar mañana en la sesión especial donde el gobierno va a solicitar una vez más la extensión del estado de emergencia. ¿Usted cree que van a estar los votos y cuál va a ser su posición? Sí, nosotros lo que hemos conversado, o sea, a ver, primero desde Apruebo Dignidad del Senado, que es el espacio donde a mí me toca trabajar legislativamente, hemos aprobado Ujú. cada uno de los estados de excepción que ha solicitado el gobierno. En la Cámara de Diputados, lo que he conversado estos días con los jefes de bancada, Gonzalo Vinter, que es el jefe de bancada del Frente Amplio, y Catalina Pérez, que es particularmente la jefa de bancada de Revolución Democrática, también estarían votando a favor en la Cámara. Entiendo que el 100%, si no la gran mayoría, puede que hayan algunas ausencias o algunas abstenciones, no lo sé, pero la gran mayoría estaría respaldando. Así que yo creo que debería aprobarse, por lo menos desde el lado de las fuerzas oficialistas deberían estar los votos. No sé la derecha, porque fue rara el voto que tuvo la vez pasada con infraestructura crítica, que un sector Ujú. importante de la derecha votó en contra, como una especie de gallito, una especie de golpe táctico que le hicieron ahí al gobierno. No sé si mañana harán lo mismo, desconozco. Si lo hacen, igual el gobierno tiene la herramienta de desplegar un estado de excepción por la vía administrativa por un tiempo más. Esto es como una especie de trámite que cada 15 días se renueva y se pide la prórroga, pero yo creo que deberían estar los votos, al menos del oficialismo, es lo que yo he conversado y nosotros vamos a respaldarlo. Hablemos de lo que está pasando con la campaña del apruebo y del rechazo. Se ha conocido, ha trascendido esta idea desde el oficialismo de poder reunir fondos para hacer campaña con algo que sería una especie de cuotas especiales. ¿Cómo ven desde el oficialismo, específicamente desde Apruebo Dignidad, el tema del financiamiento de la campaña por una parte, considerando que hasta el momento lo que informa el CERVEL es que la campaña del rechazo tiene mucho más recursos, pero por otra parte con las denuncias de intervencionismo electoral en los que estaría involucrado el gobierno y con la Contraloría, digamos, presentándose ayer a la moneda? Sí, creo que hay que despejar dos cosas, porque efectivamente la información que tenemos es que la campaña del rechazo supera en 200 veces los aportes económicos de la campaña del apruebo. Hay que decirlo también, el comando por el apruebo, este comando apruebo por Chile, que incluye partidos políticos, oficialistas y además organizaciones de la sociedad civil, se empezó a configurar hace muy poco tiempo, digamos, yo diría muy al filo de la entrega final del texto el 4 de julio, hace pocas semanas atrás. Y efectivamente el financiamiento es un tema, la franja no es barata, el imprimir volantes, equipos de trabajo que están dedicados 100% tiempo completo ahí en la casa del apruebo, etcétera, y en distintas regiones. Entonces, la pregunta es cómo se financia y además en esta campaña no hay lo que pasa en las otras elecciones, que tú haces un aporte como partido y después el CERVEL te devuelve Claro. según los votos que sacaste, o el crédito electoral con el Banco Estado, que eso está por ley. En esta elección no corre eso. Entonces todos los aportes es gasto y pérdida de alguna manera. Y los partidos también venimos saliendo de De la elección elecciones, anterior. etcétera, y no están nuestros partidos, al menos, no tienen los recursos que tienen los partidos tradicionales. Y además hay movimientos pequeños que tampoco tienen esos recursos. Entonces, yo separaría, una cosa es el financiamiento y, por ejemplo, las cuotas que nosotros les pedimos a nuestros militantes que somos parlamentarios, que venimos haciendo aportes legales a nuestro partido desde el día 1. Hacemos el aporte máximo legal como parlamentarios de la dieta, digamos, de nuestra dieta, se lo entregamos al partido como un aporte, como una manera de decir, estamos financiando nuestro proyecto político colectivo, porque además nos interesa que sea un aporte desde los militantes y no de recibir aportes externos de grandes empresarios o Ujú. mecenas, etcétera. ¿Y habrá más Lo mismo le aporte? pedimos a nuestros concejales, a nuestros alcaldes, a los core, y bueno, y hoy día tenemos cuadros que están en el gobierno en distintos niveles, desde ministros, subsecretarios, seremis, etcétera, y esa es una política que cada partido define de aportes dentro del marco de la ley que regula a los partidos políticos y el CERVEL.
A eso yo no, lo distinguiría, digamos, como eso es una cosa, que el aporte que puedan hacer los militantes a los partidos y a la vez los partidos apoyar la campaña, que eso es algo plenamente legal, dentro de los límites legales. Y otra cosa son las denuncias de intervencionismo que están en todo su derecho a hacer los partidos de oposición. La Contraloría tiene que cumplir su pega. Yo confío en la Contraloría, en su rol de fiscalización de los recursos públicos y la probidad. Y yo creo que mi impresión, lo que yo he visto del fondo, es un gobierno desplegado en su mandato y en su deber de informar a la ciudadanía, de dar a conocer el texto, de entregar información a la ciudadanía, que además hay mucho interés por conocer el texto real, el contenido real, para que voten de manera informada con un voto obligatorio que va a ser el 4 de septiembre. Yo veo al gobierno haciendo eso, no lo veo haciendo campaña. Ahora la Contraloría dirá, y no sé, por ejemplo, a la alcaldesa de La Pintana, Pizarro, ¿no? Decía, mira, el diputado Kaiser de extrema derecha, los republicanos, la mandó, hizo un requerimiento en Contraloría y rebotaron cada una de las causales que ella pidió, salvo un tuit que ella hizo en horario laboral. Y obviamente le llamaron la atención desde Contraloría. Entiendo que eso no constituye ni siquiera una sanción de multa ni nada, sino que es una llamada de atención, decir, oiga, sus redes sociales personales no las use en horario laboral para favorecer una opción. Y ella, bueno, se retracta, pide disculpas, no sé qué, o borra el tweet, no lo sé. Pero ese tipo de cosas que está bien, está dentro de las reglas del juego, pero me parece que eso no es intervencionismo electoral, digamos, ¿no? O sea, acá Senador. lo importante es que no se usen recursos públicos, ¿no? Que el gobierno no esté imprimiendo volantes por el apruebo, eso sería corrupción, que los ministros y todos los funcionarios públicos en su horario laboral estén trabajando en función del gobierno, dentro de los cuales está el mandato de informar, ¿no? Eso es un mandato legal y el gobierno lo tiene que hacer proactivamente, y tal vez a la derecha lo que le molesta es que la gente conozca el texto y haya un debate y haya pedagogía ciudadana sobre el texto de la nueva Constitución, a diferencia de lo que fue el plebiscito fraudulento de los 80, con la Constitución del 80, donde estábamos en dictadura, eso se impuso en un contexto de violación a los derechos humanos y donde además no hubo ningún tipo de debate público porque era peligroso hacer debates públicos porque corrían riesgo la vida, digamos, ¿no? Y además el plebiscito fue lleno de trampa y fraudulento. Hoy día estamos en democracia, todas las opiniones se pueden expresar, la gente tiene derecho a informarse, a votar informada, a hacer debates públicos en sus organizaciones, los medios de comunicación, etcétera, y yo veo un gobierno desplegado en ese mandato. Muy bien, le agradecemos al senador de Revolución Democrática, es presidente del partido, Juan Ignacio Latorre, la conversación acá en Mesa Central. Muy buenos días, senador. Gracias, buenos días, que estén bien. Chao, chao.